Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y a esta hora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Les recordamos que estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy y contundentes fueron las manifestaciones en todo el país y en el exterior realizadas el pasado 28 y 29 de abril, paro nacional convocado por el Comité Nacional de Paro. Grandiosas fueron las expresiones de la ciudadanía, quienes estuvieron manifestándose de manera diversa, creativa, colorida y llena de dignidad en las calles y plazas de más de 500 municipios del país y en cerca de 50 ciudades del exterior. Millones de colombianas y colombianos salieron a las calles y otros tantos desde sus casas estuvieron expresando su descontento con este mal gobierno. A pesar de la gravedad del pico de la pandemia, la estigmatización del paro nacional promovida por el gobierno central y algunos medios de comunicación, como también los antecedentes de violencia policial contra los manifestantes, esta expresión ciudadana pudo llevarse a cabo de manera pacífica en todo el país. Por eso vamos a escuchar a continuación al presidente de la CUT Colombia, Francisco Maltés Tello, quien brinda un balance de estas importantes jornadas de protesta en Colombia. Contundentes manifestaciones en todo el país y el exterior. Grandiosa expresión de la ciudadanía hemos presenciado el día de hoy. Manifestaciones diversas, creativas, coloridas y llenas de dignidad llenaron las calles y plazas en más de 500 municipios del país y cerca de 50 ciudades en el exterior. Destacamos que además de los sectores congregados en el Comité Nacional de Paro, otros sectores de la sociedad se sumaron a la convocatoria. Las y los colombianos retomaron la dinámica iniciada el 21N de 2019 y tenemos la posibilidad de ampliarla para lograr los objetivos por la vida, la paz, la democracia y los derechos. Con responsabilidad y valentía, millones de colombianas y colombianas salieron a las calles y otros tantos desde sus casas a expresar su descontento con este mal gobierno. A pesar de la adversidad del pico de la pandemia, la estigmatización del paro nacional promovida por el gobierno central y algunos medios de comunicación, los antecedentes de violencia policial contra los manifestantes y por el insólito auto de la magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenaba suspender el paro. Por encima de todas estas dificultades, esta magnífica expresión ciudadana de autonomía, civilismo, democracia, ganó las calles y las carreteras del país. Lamentamos y condenamos los eventos aislados de vandalismo ocurridos en 2 o 3 ciudades y en particular los extraños saqueos ocurridos en la ciudad de Santiago de Cali, en los cuales los manifestantes no estuvieron involucrados. Rechazamos la gran cantidad de acciones represivas de la fuerza pública, en especial del ESMAD, dirigidas a disolver e impedir las movilizaciones, el uso desproporcionado de la fuerza, la detención de varios manifestantes, los actos que provocaron heridas a decenas de personas.
Expresamos nuestro rechazo a las medidas de toque de queda y cierre del transporte público adoptado por algunas autoridades locales dirigidas a impedir el desarrollo de la protesta. Los derechos de reunión y manifestación pública deben ser respetados. La ciudadanía reclama del gobierno nacional que deje la soberbia e indolencia, proteja efectivamente a los líderes sociales y lideresas, que implemente el acuerdo de paz, fortalezca la atención en salud, acelere la vacunación, garantice la renta básica de un salario mínimo, la matrícula cero y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas y que se respeten las garantías democráticas. Ejerciendo el derecho a la protesta, la ciudadanía ha emitido mensajes perentorios: no a la infame reforma tributaria, no al mal manejo de la pandemia y al pésimo gobierno. Es claro que la ciudadanía exige el retiro de la reforma tributaria y al Congreso que vote su archivo y niegue asimismo el proyecto de ley 010 en materia de salud, y exige que se negocien los pliegos presentados por el Comité Nacional de Paro. Bien, nos encontramos con los dirigentes nacionales de la CUT, Diógenes Orjuela, Timoteo Romero, Elías Fonseca, Francisco Torres, grandes dirigentes del Magisterio de los Trabajadores en uno u otro escenario. Bienvenidos. Cuéntenos cómo está la situación actual, cuál es el balance que se hace del paro del 28, del 29, lo que se viene para el 1 de mayo y por qué estar en las calles. Siga ustedes, compañero Timoteo Romero. Bueno, pues el balance es un éxito total. El pueblo, los trabajadores, no le comieron cuento a los chantajes del gobierno de Duque, ni con la pandemia, ni al fallo, entre otras cosas, con grandes falencias del Tribunal de Cundinamarca. La gente salió y pues lamentamos y rechazamos los actos vandálicos que se han dado, los excesos de la fuerza, pero esto no opaca el gran éxito de este paro, que le dijo con contundencia al gobierno de Duque que tiene que retirar esa reforma. Compañero Diógenes Orjuela, ¿cuál es el balance que hace usted y qué se viene? ¿Para qué vamos a estar preparados en adelante, Diógenes Orjuela? El balance es altamente positivo. Cerca de 500 ciudades, municipios y poblados de Colombia tuvieron expresión de indignación de la población. El día 28 el pueblo colombiano mostró su indignación. Algunos sectores hicieron igualmente algunas movilizaciones pacíficas el 29. No menciono lo otro porque eso no estaba convocado, ni tiene que ver nada con el Comité Nacional de Paro, ni es la expresión en general de lo que expresaron los colombianos el día 28, que es tan memorable como lo del 21 de noviembre. Obviamente las cantidades del 21 de noviembre todavía no han podido ser equiparadas. Vamos a hacer 1 de mayo virtuales en donde haya confinamiento. Vamos a hacer donde se pueda, porque no hay confinamiento, 1 de mayo, pero vamos a conmemorar dignamente el día de la clase obrera. Y bueno, le hemos dicho al país que si el gobierno el 19 de mayo no ha retirado esta reforma tributaria o si no la unión, iremos nuevamente a un paro. Elías Fonseca, bienvenido. Muchas gracias, Omar Arango, y realmente desde la Dirección Nacional del Partido de Dignidad hemos hecho un balance de las grandes movilizaciones que se hicieron el pasado 28 de abril ante el llamamiento del Comité Nacional de Paro, con una bandera principal y era contra la reforma tributaria de Duque y Carrasquilla, la OCDE, del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. La respuesta fue contundente, masiva, que es lo importante, y que dio la tónica de rechazo absoluto que hay en todo el país contra esas medidas de la reforma tributaria que busca exprimir aún más a los pobres y las clases medias y dejar indemne a los grandes super ricos y las grandes multinacionales. Ese es el fondo del asunto. Entonces lo oculta, y lo logramos denunciar y vamos a seguir denunciándolo, lo oculta el gobierno de Duque pretendiendo engañarnos con que esa reforma es para aliviar a los pobres y repobres. Ahí está el informe del DANE en el día de ayer. La pobreza casi que se duplicó en el país
la miseria extrema igualmente, y entonces una condición donde casi la mitad de la población está en condiciones de pobreza, es muestra de lo errático, lo fatídico que ha sido para la nación y para el pueblo la política económica del gobierno de Duque, pero que beneficiosa como tal para las grandes multinacionales, para el sector financiero, para los bancos en concreto, y que efectivamente las movilizaciones fueron la expresión de un repudio a eso y la exigencia de un cambio en la política económica del país, y que vamos a seguir. De una vez también señalamos que el Partido de Dignidad ha planteado que no acepta ese tipo de situaciones violentas, anárquicas y vandálicas en las marchas y movilizaciones, sino que debemos apegarnos es a la movilización al lado de la gente pacífica, masiva, pero pacífica, y que ninguna de esas convocatorias son producto del Comité Nacional de Paro, ni de las centrales obreras, ni de los sindicatos, y que efectivamente esperaremos nuevas convocatorias. Para mañana es el 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Obrera. Estaremos presentes en los eventos virtuales debido al altísimo pico de la pandemia, 505 muertos en el día de ayer. Eso es lo máximo que se ha registrado y que muestra la gravedad de la situación de la pandemia, mal manejada, erráticamente manejada por el gobierno de Duque. Ahí están las consecuencias. Las vacunas no las hay. Ahí acaban de anunciar que van a iniciar con los de 60 años. Sin embargo, lo que ha predominado es la ausencia de vacunas y la lentitud en la inmunización de la población. ¿Ves? Aquí se juntan dos desgracias: la desgracia sanitaria mal manejada por el gobierno de Duque, y la desgracia económica producto de la crisis económica que desde antes de la pandemia se cernía sobre el mundo y que hoy estamos viendo su consecuencia nefasta. Lo que viene a futuro es mucho más grave, en el sentido de que aquí lo que va a haber es hambre a montón, y las reacciones también de la gente no podrán dejarse de esperar. Nosotros acompañamos eso, pero lo decimos siempre en el espíritu de la lucha civilizada, pacífica, masiva, contundente contra las políticas del gobierno de Iván Duque y contra todas esas medidas que ha anunciado, en especial esta de la reforma tributaria, que no hay otra salida sino su retiro del Congreso de la reforma tributaria. Estamos haciendo un balance de las movilizaciones del día 28 y 29 y lo que viene para el 1 de mayo. Ya tendremos también a Victoria Bendaño y a Miguel Camacho. Francisco Torres, dirigente de Dignidad, del Partido de Dignidad. ¿Cuál es su balance? Bueno, buenos días. No, el balance es extraordinario. La gente salió a protestar en su inmensa mayoría de manera pacífica, democrática, pero con absoluta claridad sobre qué es lo que se está exigiendo, y es el hundimiento de la reforma tributaria. Es decir, el hundimiento de los dictámenes, de las órdenes de la OCDE, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Es una lucha dura contra un contrincante que se ha apreciado siempre de menospreciar los intereses del pueblo colombiano. Sigamos adelante, que hemos hecho un momento histórico en la vida de la clase obrera y del país. Bien, Orjuela, hablemos de cifras. Lo que nos preguntan, bueno, si no hay reforma tributaria, a sabiendas de que se necesita plata para resolver serios problemas, ¿de dónde? Si no hay reforma tributaria, ¿dónde está la plata? Compañero Diógenes Orjuela, hablemos de cifras. ¿Dónde está la plata? La plata está en las enormes y abusivas ganancias del sector financiero, que no paga lo que debe pagar. Gana billones, 10, 15, 20 billones al año todo el sector financiero. Una buena parte de esa plata es producto de que no pagan todos los impuestos. La plata está en las gabelas que tienen las grandes multinacionales y las grandes mineras, que no pagan lo que deben de pagar. La plata está en reservas internacionales, donde el gobierno podría echar mano de unos 10 millones de dólares, que son más de 35 billones de pesos. El dinero puede estar también en emisión monetaria a través de créditos de muy largo plazo con el Banco de la República. Los empresarios a través de la ANDI han dicho que no les apliquen la reforma tributaria de 2019, que les había dado muchísima plata que no entraba este año, y ahí hay 14 billones de pesos. Es decir, la plata aparece aquí, es una decisión del gobierno sometido a las calificadoras de riesgo, al Fondo Monetario, a la OECD y al Banco Mundial, de que tiene que poner a pagar a la clase media, a las clases de menos recursos,
ese interés de que tienen que pagar, de incrementar la base gravable de personas, para el impuesto de renta de personas naturales, que es una orden del Fondo Monetario y lo del IVA. Esos dos elementos son la estructura central. Entonces, plata sí hay, y nosotros por eso nos oponemos a que se la saquen a los sufridos de Colombia. Finalmente, Diógenes Orjuela, ya le preguntábamos a Timoteo Romero qué va a pasar entonces con la negociación del pliego de peticiones, no se instala la mesa, cómo vamos a resolver ese problema, porque los trabajadores están pendientes de la negociación del pliego de peticiones, sobre todo lo que tiene que ver con los salarios, con el incremento de salario. ¿Qué se va a hacer, Diógenes, compañero Timoteo, Elías, qué se va a hacer? Bueno, forma parte ya de las peticiones que le estamos planteando al gobierno. Tiene que instalar la mesa de negociación, y la tiene que instalar sobre la base de la representatividad de acuerdo al número de afiliados, a la CUD o a la CGT, la CTC y UNET, que tienen casi 400.000 afiliados, de los cuales esos 330.000 son de la CUD. No lo pueden poner en igualdad de participación que unas organizaciones de papel, que no tienen, al fin y al cabo, no tienen un papel sindical, sino tienen otros intereses. Eso lo vamos a hacer valer de todas maneras, porque está en el decreto 160, es la representatividad por los afiliados. Bueno, muchas gracias, dirigentes de Dignidad, por estar con nosotros en este importante espacio. Los docentes y estudiantes queremos volver a las clases presenciales en entornos seguros. FECODE reitera que es responsabilidad del gobierno garantizar condiciones previas y verificables, bioseguridad y respetar los preceptos científicos. La educación pública requiere inversión, no presión ni apuros. Primero está la vida y la salud. Unidos vamos con FECODE. Amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Guillermo Troya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co que dirige Omar Arango Jiménez. Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias, el poder de la credibilidad. Y estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día, y vamos a escuchar a continuación el registro que se vivió en todo Colombia de esta gran jornada de movilización, paro nacional por la vida, por la paz, por la democracia, en contra del paquetazo de Duque y, por supuesto, en contra de la lesiva reforma tributaria. Escuchemos entonces a continuación las voces de quienes estuvieron en las calles de Colombia durante la gran jornada de paro nacional del pasado 28 y 29 de abril. Los colombianos deben mostrar su indignidad, aprender a que cuando se está indignado hay que marchar, aprender que el gobierno la opinión del gobierno no es la única que debe tenerse en cuenta, que la opinión de los colombianos debe valorarse, debe tenerse en cuenta, debe aceptarse, pero lo que no puede el gobierno es pretender imponerle al pueblo medidas contra ellos mismos, y esa es la indignación que se está demostrando en el día de hoy. IVA a los productos de primera necesidad, IVA a los insumos de los campesinos, IVA a la gasolina golpeando a los transportadores y los productores, despido de trabajadores con la reforma que le dan facultades al gobierno, bueno, y bajo diferentes figuras, el IVA a los productos de primera necesidad, y 3 millones más de colombianos que tienen que declarar, y son 3 millones de colombianos de pocos recursos. A los trabajadores su estabilidad con la reforma que se está planteando, la elevación de costos por el IVA a muchas familias los va a privar de que se puedan ir a estudiar, pero además el costo del IVA va a afectar a los productores nacionales, va a facilitar las importaciones, y si se cae el empleo nacional, eso golpea a los jóvenes y a las mujeres en porcentajes muy elevados. Hoy estamos exigiendo que se hunda la reforma tributaria. Hundir la reforma tributaria es ponerle un freno a los anuncios de reforma pensional y reforma laboral.
Hundir la reforma tributaria es recobrar la soberanía de este país frente al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, frente a la OCDE. Y hundir esta reforma tributaria es salvar a los colombianos de un verdadero atraco. Yo creo que los jóvenes estamos llenos de razones para protestar ante este gobierno. Sin lugar a dudas, este es un gobierno que no representa a la juventud, es un gobierno que gobierna con ideas del pasado, pero en este momento yo creo que hay un motivo fundamental. Y es que propone una reforma tributaria que estrangula a la clase media, que estrangula a los trabajadores, mientras que a los mega ricos de este país no los toca. Entonces, ¿qué futuro va a tener una generación como la nuestra en un país en el que la clase media no puede salir adelante? Porque la clavan de impuestos. Porque es una simple decisión política. ¿A quién grabar? ¿A los ricos o a la clase media? La clase media impulsa el consumo, la clase media crea microempresa, la clase media no guarda su dinero en paraísos fiscales, mientras que el señor Sarmiento Angulo, fresco, libre, pudiendo seguir generando riqueza, mientras que el pueblo colombiano cada vez más pobre. Entonces, yo creo que aquí hay que decirle un mensaje claro al gobierno, no a la reforma tributaria. No necesitamos que se busque un nuevo consenso, puesto que la reforma que hay en este momento es inconveniente. Colombia necesita una reforma tributaria, eso no hay duda, pero una reforma tributaria progresiva que clave a los ricos, a los mega ricos, y que permita que los pobres salgan adelante. Yo creo que sería injusto también decir que no llegó nadie con ingreso solidario, o que a nadie le llegó un mercado, porque sí. El gobierno nacional tuvo un gasto adicional en medio de la pandemia, un gasto que no estaba programado. Yo creo que nadie estaba preparado para una pandemia, pero lo que sí es injusto es que el gobierno nacional pretenda presentar esta reforma tributaria como una apuesta para la solidaridad del país hacia los más necesitados. Yo creo que eso es injusto porque plata hay, el problema es que no se la quieren gastar en lo que hay. Mientras el gobierno presenta una reforma tributaria, se gasta 15 billones en aviones de guerra. Entonces yo sí creo que Colombia necesita organizar muy bien sus gastos para que se pueda seguir haciendo inversión social, pero no a costa de los más pobres de este país, porque no tiene sentido. Colombia es un país rico. El problema es que la plata o se la roban o no la recaudan. Esta reforma tributaria no tiene ni una sola línea sobre la elusión, sobre la evasión. Mientras que los ricos siguen siendo súper ricos, quieren estar a los pobres, a los trabajadores, a la gente que humildemente le gana 1.600.000. Es que ¿de cuándo uno es rico con eso? Yo estoy recién graduado a la universidad, aspiro a ganarme eso, pero entonces ya me van a clavar impuestos por eso, entonces es muy difícil. En nombre del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, a quien los represento, es decirle al pueblo colombiano, expresar la inconsistencia de las reformas estructurales, que hoy la verdad somos afectados todo el pueblo colombiano. Yo creo que esto es un gesto de hermandad, de armonía con la madre naturaleza aquí en la capital, y por eso creo que los pueblos indígenas, los pueblos afrocolombianos, gitanos, raizales, exigirle al gobierno nacional de que estas normas deben ser tenidas en cuenta porque afectan la vida en esta plena pandemia, y por eso le estamos exigiendo al Congreso de la República, a la Comisión Tercera de Senado y Cámara, que retiren ese proyecto de ley porque afecta la vida de todos los colombianos. Y por eso el movimiento indígena hoy hace presencia, exigiendo también la paz con los sectores sociales, con los académicos, el movimiento estudiantil, el movimiento campesino, y más que todo el derecho a la vida de nuestros líderes sociales, que de una u otra manera el conflicto armado que vive el país, especialmente el suroccidente colombiano, nosotros nada tenemos que ver con estos hechos que están pasando, sino lo que hace falta es la inversión social, educación, salud, vías, la parte productiva, porque desafortunadamente hay una desigualdad social, pero yo creo que este es un espacio de los pueblos indígenas expresarle al pueblo colombiano, a Bogotá, que tenemos la armonía con la naturaleza, y por eso hemos hecho presencia aquí, porque es importante dar a conocer que desde grandes distancias, desde el sur, desde la Orinoquía, el Pacífico, la Amazonía, Orinoquía, están los 106 pueblos indígenas que representan el 3.3% de la población total de los colombianos, que somos 2.900.000 indígenas, que somos parte de este país, ubicados en 25 departamentos, y yo creo que es el ejercicio tan importante. Agradecer a toda Bogotá, a la gran capital, porque de una otra manera, aquí está reunido todos los sectores del pueblo colombiano. Más importante, los acuerdos de paz, que de una otra manera hay un capítulo étnico que tiene que, la verdad, implementarse en estos territorios, porque lo más principal es la reforma agraria, porque es inversión en la parte productiva,
la parte social. Esa es la mayor exigencia en el país. Profesores, nos estamos manifestando hoy en contra de la reforma tributaria porque es una reforma que es lesiva y retrógrada y va en contra del pueblo colombiano y acrecienta mucho más la pobreza. Estamos diciéndole al gobierno que el pueblo es superior a sus dirigentes y que no vamos a permitir que esta reforma siga matando a más colombianos de hambre. Le decimos que aquí estaremos en pie de lucha hasta que esta reforma sea hundida, porque nuestro trabajo también es defender los derechos de los más necesitados. Hoy el pueblo colombiano, el magisterio, FECODE, la CUD y todas las centrales y el pueblo colombiano le estamos diciendo al presidente Duque, el pueblo está en pie de lucha. Los docentes y estudiantes queremos volver a las clases presenciales en entornos seguros. FECODE reitera que es responsabilidad del gobierno garantizar condiciones previas y verificables, bioseguridad y respetar los preceptos científicos. La educación pública requiere inversión, no presión ni apuros. Primero está la vida y la salud. Unidos vamos con FECODE. Amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Guillermo Troya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co que dirige Omar Arango Jiménez. Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias, el poder de la credibilidad. Y estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día y durante las jornadas de paro nacional, la CUD realizó un importante debate virtual en el cual participaron algunos dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores. Vamos a continuación a escuchar al primer vicepresidente de la CUD Nacional, Jorge Cortés Navarrete, quien hace un análisis detallado sobre la coyuntura actual relacionada con la reforma tributaria. Escuchemos. No, lo que uno encuentra es que este gobierno ha sido un tremendo fiasco, porque en relación con esos aspectos, pues han sido todos contrarios, incluso a lo que había planteado en su campaña. Entonces, eso es lo que ha generado ese rechazo popular por esa serie de medidas económicas que han afectado profundamente a los sectores sociales y esas medidas laborales que ha impuesto y que pues son definitivamente unas modificaciones profundas del aspecto laboral, son la eliminación de las pensiones, son la eliminación de las cajas de compensación familiar. Miren, es que las cajas de compensación familiar, por ejemplo, han otorgado el 80% de los subsidios para la compra de vivienda de interés social. Eso es más los subsidios que van para los niños, etcétera. Pretender congelar los salarios por 5 años, la generalización de impuestos a la población, ese favorecimiento constante a la gran empresa multinacional y a la gran industria multinacional, y pretende seguir vendiendo activos del Estado, eso es muy grave. Entonces, uno encuentra que, por ejemplo, ¿quién pierde al vender Ecopetrol? Pues el país. Eso es como si yo tuviese una tiendita y con esa tiendita a mí me entrara la plata para mi comida diaria, la plata para pagar el arriendo, y un día me da por vender la tiendita. No tengo después con qué comer, no tengo con qué pagar el arriendo, y eso nos va a pasar si vendemos Ecopetrol, ISA y demás sectores. Entonces, el hecho de que pretenda vender ese holding financiero que creó, que es el agrupamiento de todas esas empresas financieras estatales que las quiere vender, la privatización de Colpensiones, el tarifazo de los servicios públicos,
el silencio absoluto frente a la corrupción. Es que no puede seguir avalando la corrupción con su silencio. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.